En el corazón de San Ángel, uno de los barrios con más historia y encanto de la Ciudad de México, hay una casona que parece un portal en el tiempo. A primera vista podrías pensar que solo es una joya colonial más, pero dentro esconde más de un secreto. Esta es la crónica de un tesoro único en el mundo hecho de miles de fragmentos, de una colección que incluye libros de Sor Juana Inés de la Cruz y la historia que casi nadie conoce de un batallón que cambió su bandera en plena guerra y que terminó pagando con la vida en esta plaza. ¿Están listos para entrar a la Casa del Risco? El día de hoy venimos a la Museo Casa del Risco a petición de uno de ustedes que nos pidió que hiciéramos un video acerca de este lugar. Y vaya lugar, verdaderamente extraordinario. Estamos parados en la Plaza de San Jacinto, uno de los rincones de la ciudad que se sienten como si el tiempo se hubiera quedado atorado y que ahora vibra con arte y vida. Pero este barrio no siempre se llamó San Ángel. Y justo aquí está la Casa del Risco, declarada Monumento Histórico del siglo XVIII en 1931. Su fachada es casi un manual de la arquitectura virreinal de la época, austera y simétrica. Un torreón se asoma ofreciendo vistas que alguna vez dominaron todo el barrio. Los balcones de hierro forjado y las ventanas circulares nos hablan de un interior que siempre busca la luz. Esta fachada, aunque hermosa, es solo el prólogo porque el verdadero corazón de esta casa no está a la vista de todos, se resguarda en su patio. Pero regresemos un poco en el tiempo para conocer el origen de todo. La historia empieza en el siglo XVI, cuando estos terrenos pertenecían a los frailes dominicos y construyeron aquí una ermita a su santo patrono, San Jacinto. Con los años, los lotes se fueron vendiendo y justo aquí se levantó la estructura que conocemos de la Casa del Risco, que fue reconstruida y consolidada en el siglo XVIII. Con el tiempo llegaron los carmelitas, quienes construyeron el convento de San Ángelo, pero no tenían el permiso de catequizar en esta zona, así que en principio solo se dedicaron a la gran huerta que tenían a orillas del río Magdalena. Pero según cuentan las leyendas, había una rivalidad importante entre ambas órdenes, al grado de que lo que los carmelitas construían de día, los dominicos se los tiraban de noche. Al final, los dominicos se fueron, los carmelitas se quedaron y le pusieron al barrio el nombre de su colegio, el Santo Ángelo. De ahí el nombre que conocemos hoy. Con el prestigio del barrio empezaron a llegar nobles y gente con dinero, que construían aquí sus casonas para pasar los fines de semana o las temporadas de calor. Esta casa lo ha visto todo. Por sus salones han pasado jueces, condes y escritores como Manuel Painó, pero también conoció el estruendo de la batalla. En 1847, durante la invasión estadounidense, la casa sirvió primero como hospital para los heridos y después como cuartel general de las tropas invasoras. Y aquí pasó algo con un batallón de soldados irlandeses que casi nadie conoce, pero eso se los contamos al rato cuando subamos al torreón. Años después vivió aquí el músico Ernesto Elordu, que murió en 1913 dentro de la misma casa. Todavía hay una placa que lo recuerda. Y después de eso, la casa se fue deteriorando hasta convertirse en vecindad, con varias familias viviendo entre sus salones, un uso cotidiano que le fue borrando todo su esplendor. Para 1931 estaba tan mal que el gobierno la desalojó y la puso en venta, aunque ya la había declarado monumento histórico. En 1933 llega el hombre que le cambiaría el destino para siempre, Isidro Fabela. ¿Pero quién era? No era solo un hombre con dinero. Fabela fue una de las mentes más brillantes de su generación. Abogado, diplomático, escritor, gobernador del Estado de México y una figura clave en la política exterior de México. Junto a su esposa, Josefina Eisman, Fabela tenía un sueño: vivir una mansión colonial en San Ángel. Cuando la compró, la casa estaba en un estado lamentable. Se dedicaron durante años a restaurarla, pieza por pieza, y en el proceso se convirtieron en coleccionistas. Fueron juntando arte europeo y novohispano de los siglos XVII, XVIII y XIX, buscando piezas que armonizaran con el estilo de la casa, y no precisamente las caras por ser caras. Sin embargo, la joya más grande y sorprendente no la trajo él. Ya estaba aquí, oculta, rota y esperando a ser redescubierta. Y ahora entramos al patio. Lo que vemos aquí es la razón por la que esta casa se llama así. Es la Fuente del Risco. Y no es solo una fuente, es un retablo, una sinfonía, una locura barroca congelada en el tiempo.
Con más de 8 metros de alto y casi 10 de ancho, esta estructura es considerada uno de los ejemplos más extraordinarios y exuberantes del estilo ultrabarroco que existen en México. Y de ahí su nombre. Aunque risco suele significar peñasco o acantilado, aquí se refiere a la pedacería o a los fragmentos rotos. De eso está hecha esta maravilla. Durante el virreinato, las vajillas de porcelana eran un lujo extremo traídas desde Asia en la nao de China. Eran tan valiosas que cuando una pieza se rompía era impensable tirarla. En su lugar, los trozos se usaban para decorar. Aquí, esa costumbre se llevó a su máxima expresión. Lo que vemos es un tapiz hecho con miles de fragmentos de platos, tazas y jarrones. Hay porcelana de China de la dinastía Ming, porcelana Imari de Japón, talavera de Puebla y loza de España. Es un mapa del comercio y el lujo del siglo XVIII. También se pueden ver esculturas y conchas nácar y espejos que atrapan la luz. Cuando Fabela compró la casa, la fuente estaba en un estado deplorable. Parte de ella incluso había sido convertida en un baño. Pero con una paciencia enorme, él y su esposa la restauraron pieza por pieza, devolviéndole su gloria. Fabela mismo la describió como única en el mundo, y cuentan que buscaron conservar lo que se pudo de las piezas originales, la porcelana china y japonesa, la talavera poblana, mezclándose con algunas piezas nuevas donde ya no había nada que rescatar. Esta fuente no es solo decoración, es un documento histórico y un testimonio de la fusión cultural que define a México. La fuente es la joya de la corona, pero toda la casa es un tesoro. Fabela no solo la restauró, sino que la convirtió en un museo vivo. En 1958, en un acto de inmensa generosidad, donó la casa y toda su colección al pueblo de México. Su deseo era que el alma que él sentía en cada objeto fuera compartida con todos. Hoy podemos recorrer sus 7 salas que albergan casi 600 piezas. La primera sala está dedicada al arte barroco religioso, con esa mezcla tan particular entre la formalidad europea y la mano indígena que le dio forma. Nos sorprendió mucho porque no esperábamos encontrar una colección de ese nivel escondida en esta casa. Dentro de las piezas que destacan están unos libros escritos por Sor Juana Inés de la Cruz, un libro de Santa Teresa de Jesús, una Virgen de Miguel Cabrera y 2 cuadros de Cristóbal Villalpando. En otras salas viajamos a Europa a través de pinturas y retratos de la realeza. Vemos paisajes y escenas cotidianas de la élite novohispana y encontramos un cuadro del maestro José María Velasco. Las últimas 2 salas son las más íntimas. Una es el comedor, montado tal como lo usaba el matrimonio Fabela. La otra es el estudio personal de Don Isidro, sus libros, sus condecoraciones, su escritorio y otro cuadro de Velasco. Ahí uno realmente siente que está entrando al espacio privado de alguien, no a una vitrina. Subimos al Torreón. Por esta torre, a la casa también le dicen la Casa del Mirador, porque durante los siglos XVIII y XIX fue el punto más alto de todo el barrio. Ahí al fondo se pueden ver las cúpulas del Museo del Carmen, bueno, no del Museo del Carmen, sino de la Iglesia del Carmen del convento. Y ese era el punto más alto de San Ángel. Y desde aquí se podía observar toda la parte sur de la Ciudad de México. Y desde este punto se alcanzaban a ver las columnas de humo de la artillería que se produjeron durante la batalla de Churubusco, el 20 de agosto de 1847, cuando fue la intervención americana. Y aquí es donde por fin les contamos la historia que les debíamos. Todo empieza en 1845, cuando Texas se anexó como territorio estadounidense y las tensiones entre México y Estados Unidos se agudizaron.
Para 1846 ya había tropas estadounidenses provocando frente a una base militar mexicana y no tardó en estallar la guerra. Pero días antes de que empezara, un grupo de soldados ya había cruzado el río Bravo para desertar del ejército estadounidense y unirse a la causa mexicana. Así nació el Batallón de San Patricio. La mitad de esos hombres habían nacido en Irlanda, Gran Bretaña o Europa Occidental. Y conforme avanzaba la guerra, más y más soldados desertaban para sumarse a ellos, hasta que para agosto de 1847 ya eran más de 200. Pero el 20 de agosto de ese año, en la batalla de Churubusco, el batallón fue diezmado. Más de 80 cayeron prisioneros y una corte marcial los sentenció a todos a la horca por deserción. Solo se salvaron los que habían desertado antes de que Estados Unidos declarara la guerra. A ellos les conmutaron la pena, aunque no sin antes darles 50 latigazos y marcarles el rostro con hierro candente. Y aquí la historia se cruza otra vez con la plaza donde empezamos. 16 de los condenados fueron ahorcados aquí, frente a la iglesia de San Jacinto, 4 más en Mixcoac y los últimos 30 el 13 de septiembre, mirando el castillo de Chapultepec. Cuentan que los tenían con la soga puesta y que justo en el momento en que se izaba la bandera estadounidense fueron ahorcados. Esa fue la última imagen que vieron antes de morir. Es una historia con muchos matices, hasta contradicciones, dependiendo de a quién le preguntes. Pero lo que sí queda claro es la huella que dejó en este barrio. Si llegaste hasta aquí y no te has suscrito, ¿sabías que el 80% de quienes ven nuestros videos no están suscritos? Si lo haces, nos ayudas muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenido. Y si quieres apoyarnos un poco más, puedes unirte como miembro del canal. Nos vemos la próxima semana con una historia nueva.